Bueno, la idea es hacer un repaso general y que surjan consultas y ir aclarándolas, ¿no? ¿Qué es un árbol de decisión? ¿No? Un árbol de decisión es un árbol donde en cada nodo se hace una pregunta, digamos, consultando algún atributo de nuestros datos. Por ejemplo, acá tenemos un árbol de decisión para predecir si un alumno va a aprobar la materia o no. Bueno, esto era algo bastante real, pero de cuando había guías de ejercicios, ya me parece que se deprecaron. Eh, y entonces, por ejemplo, el nodo raíz, la pregunta que se hace es sobre el atributo hizo toda la guía, ¿no? Y entonces, en base a la respuesta, o sea, al valor de ese campo para cada registro, si es sí, el algoritmo ya directamente predice un aprobado. Ahí vemos que es 8 de 10. Estos son los casos que quedaron en ese nodo. O sea que hubo 8 aprobados de 10 datos que cayeron en ese nodo hoja, ¿no? O sea, hay 10 alumnos que hicieron toda la guía, 8 aprobaron y 2 no, ¿no? Entonces, ese nodo hoja queda representado con la clase aprobado con un 80% de probabilidad. Y luego tenemos la rama del no, donde en vez de caer en un nodo hoja, caemos en otro nodo donde se hace una consulta en otro atributo, ¿no? En este caso, sí, el valor de la asistencia, ¿no? Si la asistencia fue mayor al 70% de las clases, vamos por la rama del sí y caemos en la clase aprobado con 4 quintos de probabilidad. Y si es no, caemos en el nodo hoja que tiene la clase desaprobado con, en este caso, una probabilidad de 1, ¿no? 3 de 3. Esto, digamos, es el algoritmo, digamos, perdón, el árbol de decisión clásico, ¿no? Donde tenemos nodos que preguntan sobre algún atributo y ramas que navegan el árbol en base a qué valor tenga el registro en ese atributo. Hay varios algoritmos para construir árboles de decisión. Algunos de ellos son ID3, C4.5, C5.0 y CART. En los videos están más explicados, ¿no? Digamos, cada uno de ellos son como una evolución digamos, de distintas opciones del árbol de decisión y distintos tratamientos en los atributos, digamos, características de cómo se construye. Los árboles de decisión tienen algunas ventajas muy, muy importantes. Que la primera es que son un modelo de caja blanca, ¿no? Hay otros algoritmos de Machine Learning donde, digamos, dan un resultado y es muy difícil entender por qué dan ese resultado, ¿no? Como las redes neuronales, ¿no? Entender una red neuronal por qué está dando cierta clase para cierto dato es realmente muy difícil, ¿no? O sea, la red neuronal funciona como una caja negra donde uno le da una entrada y devuelve una salida. En cambio, en los árboles de decisión, digamos, es muy fácil entender un dato por qué fue clasificado en cierta clase, ¿no? Si vemos el árbol, vemos cómo navegó ese dato, el árbol, vamos a ver exactamente qué atributos se tuvieron en cuenta de ese dato para que finalmente quede clasificado en cierta clase, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja que nos permite no solo de clasificar o predecir datos, sino que nos permite entender cómo es que internamente se realizó esta predicción. Otra desventaja es que funcionan con datos numéricos o categóricos. Podemos trabajar con números o con categorías. En general requieren poca preparación de los datos, no son, por ejemplo, no requieren normalización, porque como hacen el corte, digamos, si tengo
atributo numérico, lo único que me importa es un corte donde chequeo, no sé, el dato es mayor que, no sé, 0,4 o dato mayor que 20.000, ¿no? No importa la escala del número, sino que importa un corte, así que no es necesario normalizar los datos numéricos. Y en general tiene buena performance para datasets grandes, o sea, pueden ser utilizados para datasets grandes y funcionan relativamente rápido. Y esto de que el árbol es, digamos, transparente, ayuda también en la selección de features para entender cuáles son los features más importantes, ¿no? En general, digamos, por ejemplo, si un feature no aparece en el árbol de decisión, bueno, ese feature no importa para la predicción de los datos, ¿no? O sea, uno puede ver fácilmente si una columna, un atributo no aparece en el árbol de decisión, ese atributo no tiene ninguna importancia, ¿no? Y después, bueno, dependiendo de cuán arriba del árbol aparezca un atributo o cuántas veces aparezca en el árbol, uno puede tener una idea, digamos, una cierta idea de cuán importante es un atributo con respecto a otros que quizás aparezcan menos, ¿no? Estas son algunas de las ventajas de los árboles de decisión. Algunas de las limitaciones. Bueno, encontrar el árbol óptimo es un problema NP completo, por lo cual se utilizan algoritmos greedy para encontrar un óptimo local, ¿no? No se encuentra el óptimo global, sino que se encuentre un óptimo lo suficientemente bueno. Y otro de los problemas de los árboles es que si generamos un árbol demasiado complejo, podemos caer en un caso de overfitting, ¿no? O sea, si nosotros volvemos al primer arbolito, ¿no? Si nosotros queremos seguir, en este caso, clasificando los datos para que nuestra probabilidad del nodo hoja sea 1, ¿no? Podríamos seguir en este nodo hoja de aprobado, podríamos seguir, bueno, veamos los otros atributos y veamos si podemos generar otro nodo que chequee algún atributo y que caigamos con un nodo hoja de aprobados 8 de 8. Y otro nodo que sea desaprobado 2 de 2, ¿no? Lo cual uno parecería, esto es mejor porque tenemos nodos donde podemos, digamos, clasificar uno aprobado y otro desaprobado con probabilidad 1. Uno dice, esto está buenísimo, pero posiblemente en ese caso lo que estamos haciendo es hacer un overfitting con nuestros datos que estamos utilizando para construir el árbol, o sea, es nuestro set de entrenamiento, y no funcione o funcione peor que este árbol más simple en datos nuevos, ¿no? Entonces, lo que hay que tener, digamos, cuidado es no generar un árbol demasiado complejo, en general demasiado complejo se transforma en demasiado profundo, ¿no? En algo demasiado profundo, que terminemos en casos de overfitting, ¿no? Entonces, lo que se hace es o una poda, o si el árbol se lo deja crecer bastante y luego se lo poda, se cortan, digamos, las ramas más cercas de las hojas para evitar el overfitting, o directamente no se lo deja crecer, digamos, poniendo ciertas condiciones como una cantidad mínima de nodos en las hojas, ¿no? Si tengo menos de 10 nodos, no hago un split en ese nodo, o sea, lo dejo ahí, o, digamos, cosas con el estilo que hagan que el árbol no crezca demasiado en profundidad, ¿no? Entonces, o limitamos en el momento del crecimiento del árbol que tenga ramas demasiado profundas, o lo dejamos crecer y después lo podamos, ¿no? Y de esa forma evitamos, o sea, una de las limitaciones que tiene los árboles de decisión, que es, pueden ser demasiado complejos y generar overfitting, con esto podemos minimizar este problema. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta, algún comentario?
Em, bueno, el algoritmo, digamos, más simple de árbol de decisiones es ID3, que es un algoritmo de tipo greedy, que lo que hace es en cada paso intenta realizar el mejor split eh, en base al atributo que dé la mayor ganancia de información, ¿no? Digamos, el cálculo de la ganancia de información está relacionado con el cálculo de la entropía, ¿no? Intentando que, digamos, la división se haga por el atributo que genera la menor entropía, y esto se va repitiendo hasta ir construyendo el árbol final, ¿no? Se va eligiendo en base a los datos que tengo en ese nodo, cuál es el atributo, en todos los atributos que tenga, cuál es el atributo que genera la mayor ganancia de información, y se hace el split de los datos usando ese atributo como, digamos, atributo a chequear en ese nodo para dividir el árbol en varias ramas. Y de 3 trabaja con features categóricos, no trabaja con atributos numéricos. Alguno digamos, de los problemas de ID3 es que tiene un gran peligro de overfitting, que es lo mismo que hablamos recién, ¿no? Que si sigue dividiendo los nodos hasta quedarse con, digamos, nodos de una sola clase, ¿no? Donde, bueno, eso puede generar un overfitting. Lo que se puede usar es el hiperparámetro min bucket, indica cuántos registros puede tener un nodo no hoja, ¿no? Entonces, si tengo menos de esa cantidad, no hago el split y me quedo con ese nodo como si fuese una hoja, ¿no? Y como estoy recortando esto y no llego a nodos que tienen, digamos, valores de una sola clase, lo que voy a tener es que los nodos hojas tienen una clase o varias clases con una probabilidad asociada a cada una de las clases, ¿no? En base a la cantidad de nodos que quedaron de cada una de las clases en ese nodo hoja. Luego está el C4.5, que es digamos, una evolución del ID3, que lo que hace es aceptar atributos numéricos. Lo que hace, digamos, para permitir atributos numéricos es busca entre los valores posibles de ese atributo, cuál es el corte, o sea, qué corte en los valores para ese atributo genera la mayor ganancia de información, y utiliza ese corte para dividir digamos, para utilizar como chequeo en el nodo para dividir las ramas. Acepta datos con atributo faltante, que ID3, digamos, no funcionaba y tenía que uno generar datos o eliminar esos registros. Y también los atributos pueden tener un peso, como para en el armado del árbol darle más peso a algún atributo para que lo haga ese split más arriba digamos, del árbol. Y incorpora la poda del árbol, ¿no? Esto de, bueno, poder recortarlo para que genere un árbol más simple, digamos, que al final funcione mejor con datos nuevos. Luego tenemos los árboles de decisión CART, que, digamos, se utilizan para clasificación y regresión. Hacen el split, digamos, así como el ID3 y el 4.5 generaban la división en base a la ganancia de información. Los árboles de decisión con CART lo que utilizan es el concepto de la impureza Gini, que es otra medida, digamos, similar digamos, de cómo, digamos, de qué atributo elegir en base a valores que toman ese atributo en los registros que tenemos para determinar cuál me conviene realizar el split. Esta medida Gini está basada en la probabilidad de clasificar mal un dato utilizando la distribución de probabilidad del target. O sea, si para estos datos me fijo qué clase le corresponde, bueno, yo trato de, digamos, qué probabilidad le queda a cada uno de estos datos en base a la clase asociada con ese dato, ¿no? Y en base a eso determina con cuál atributos hacer el split.
Las librerías de Scikit-Learn usan una versión optimizada de los árboles de decisión CART. Lo que, digamos, lo que uno puede hacer cuando tiene no solo árboles de decisión, sino otros algoritmos de Machine Learning, lo que puede hacer es generar un ensamble, ¿no? Un ensamble de distintos algoritmos de Machine Learning. ¿Qué es un ensamble? Es combinar más de un modelo para que entre estos N modelos que tengamos den un resultado final, ¿no? Que sea mejor que utilizar uno únicamente, ¿no? Ahora, digamos, muchas veces, digamos, utilizar muchos modelos me puede generar un mejor resultado, o sea un menor error en las predicciones, que seguro en una competencia de Machine Learning va a ser mejor, pero quizás en la realidad no valga la pena, digamos, no sé, quizás tengo que usar 10 modelos de Machine Learning distintos, combinados, para mejorar mis predicciones, no sé, en un 2%, ¿no? Por decir algo. Bueno, dependiendo de mi negocio y de lo que esté haciendo, ese 2% puede ser relevante o lo suficientemente relevante para que tenga sentido hacer predicciones con 10 modelos al mismo tiempo, ¿no? Dado los recursos que eso involucra y digamos, todo, digamos, más infraestructura, más trabajo, más mantenimiento, o quizás no, quizás con un modelo que me daba un 2% menos, que era el mejor de todos estos, o algo por el estilo, ya sea suficiente y con eso, digamos, estoy ok, ¿no? Entonces, digamos, que los ensambles generen un resultado mejor, no siempre quiere decir que uno termine utilizando en un caso de producción, ¿no? Pero para una competencia de Machine Learning, seguro que, digamos, es mejor porque, digamos, la finalidad de las competencias es tener una mejor predicción y no importa los recursos que se utilicen para eso, ¿no? Para realizar los ensambles hay distintas técnicas. Una de ellas es bagging. ¿Qué es el bagging? El bagging es aplicar el mismo clasificador N veces distintas, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un árbol de decisión y lo que hago es genero no un solo árbol de decisión, sino que genero 5 árboles de decisión y voy a hacer la clasificación utilizando los 5 árboles y después generando un promedio entre el resultado de cada uno de estos 5 árboles. Y digamos, para que, digamos, cada uno de estos árboles dé un resultado distinto, porque si hago un mismo árbol con el mismo, digamos, el mismo algoritmo y con los mismos datos, voy a tener 5 árboles iguales, con lo cual no me suma nada. Lo que hace es utilizar un bootstrap de los datos. No utiliza, o sea, cada árbol no se construye con el mismo set de datos que tengo para entrenamiento, sino que lo que hago es generar para cada uno de estos árboles un set de entrenamiento que tiene el mismo tamaño que el set de entrenamiento total que yo tengo, pero voy tomando registros al azar con reemplazo. O sea, en cada uno de los boosters, o sea, cada uno de estos sets de entrenamiento para cada uno de estos clasificadores, lo que voy a hacer es elegir al azar N, o sea, si tengo M registros, voy a elegir M registros, pero cada uno de los registros sigue estando disponible para elegirlo varias veces, ¿no? Entonces puede ser que tenga un set de entrenamiento para el primer algoritmo que tenga, no sé, 3 veces varios datos, 2 veces otros datos y que haya algunos registros que no hayan sido seleccionados
como entrenamiento para ese algoritmo, ¿no? O ese clasificador, lo que sea. Entonces, dado que son distintos datos, cada uno de los modelos que voy a armar, o en este caso 5 modelos, cada uno va a tener ciertas diferencias que van a hacer que, digamos, al final puedan generar un resultado mejor. No, acá hay un diagrama, digamos, como para entender un poco esto, ¿no? Donde tenemos el set de entrenamiento general, utilizando esta técnica de bootstrapping, generamos un set de entrenamiento 1 para el algoritmo 1, ¿no? Que es el mismo, acá en este caso son los mismos algoritmos, ¿no? Pero que te baja sobre un set de entrenamiento distinto y me genera un árbol de decisión o lo que sea que esté utilizando este algoritmo, lo que sea, me da un resultado 1. Luego tengo el set de entrenamiento 2, le aplico el mismo algoritmo y tengo un resultado 2, y así para cada uno de los n, digamos, set de entrenamiento que decidí generar, y tengo n resultados que los combino, después vamos a ver que hay distintas formas de combinarlos, y tengo un resultado único, ¿no? Profe, disculpe, Sí. eso se me parece mucho a redes neuronales. ¿Cuál sería la diferencia? No, digamos, en realidad no tiene nada que ver a una red neuronal porque, digamos, acá lo que tenés es un algoritmo en sí, digamos, en cada uno. Esto, sí, el dibujito puede parecer una red neuronal donde se combinan entradas, pero acá lo que tenés esto es un set de entrenamiento, no es una entrada, no es un valor que le pones en una neurona de entrada y, ¿entendés? Estos son un set de entrenamiento que son un montón de registros, ¿entendés? Por más que el diagrama parezca algo similar, ¿no? Acá, cada una de estas cosas es distinto. ¿Se entiende? Ok, entonces en el redes neuronales es como que layers para la misma data y acá separa la data y trabaja así. Cada vez que la red neuronal recibe de a un dato, digamos, acá esto, si vemos este diagrama como una red neuronal, cada uno de estos sería una entrada de la red neuronal, que sería un dato, un número, ¿no? Y esto sería un número de la salida, ¿no? Que, bueno, podemos combinar y dar un resultado, ¿está bien? Pero acá no tenemos un dato, un número, acá tenemos un set de entrenamiento, que son registros con campos cada uno, o sea, algo totalmente distinto. Y después hay internamente un algoritmo que podría ser, este algoritmo podría ser una red neuronal, ¿no? Si digamos, si los datos pueden ser, digamos, procesados por una red neuronal, esto podría ser una red neuronal que adentro tendrá un dibujito parecido, pero, digamos, con otro tipo de datos que en cada uno de estas, digamos, figuras, y que da un resultado, ¿se entiende? Sí, entiendo. Bien, Gracias. no, hay nada. ¿Alguna otra consulta? Eh, Esto es otra forma de ver esto, el concepto este de debugging, que es, digamos, eh, acá, acá tengo, digamos, 3 clasificadores, ¿no? Donde tengo el primero, que, digamos, es simplemente digamos, todo lo que sea menor a D1 lo clasifica como positivo, ¿no? La clase positiva. Todo lo que sea mayor a D1 es la clase negativa, ¿no? Estos serían, el rosita este sería los negativos, el celeste son los positivos, ¿no? Y entonces, digamos, digamos, clasificador, en este caso, por sí solo, no es muy bueno, ¿no? Porque a los positivos los clasifica bien, pero a los negativos se están, digamos, estos 3 datos positivos los está clasificando como negativos, ¿no? Y después utilizamos otro clasificador, ¿no? Para estos mismos datos, donde utiliza este corte en D2 y lo que sea menor a D2 lo pone como positivo, lo que sea mayor a D2 lo pone como negativo, ¿no? Acá vemos que acá clasifica bien a estos negativos, pero produce algunos errores con los negativos de esta clasificación positiva, ¿no?
Y luego tenemos otro tercer clasificador que acá utiliza el eje Y para hacer la clasificación, ¿no? Donde si es menor que D3, digamos, lo pone como positivo, y si es mayor a D3, lo pone como negativo, ¿no? Y, o sea, esto sería, digamos, cada uno sería un árbol de decisión con un solo nodo que hace, digamos, acá sería la pregunta por el eje, digamos, por el atributo X, ¿no? Acá también sería por el atributo X, pero con otro valor de corte, digamos, de chequeo en el nodo. Y acá sería por el atributo Y, con un valor de 3, que es para la división del nodo, ¿no? Y luego, si esto, digamos, lo combinamos como una votación, donde cada uno de los clasificadores es un voto para la clase que predice, ¿no? Entonces, acá estamos combinando los votos de cada uno de los clasificadores y obteniendo el diagrama final, ¿no? Entonces tenemos que, finalmente, los que eran positivos, como estos dos, que fueron positivos en este y en este fue negativo, como tiene dos votos positivos y un voto negativo, lo termina clasificando como positivo, ¿no? Y lo mismo pasa con el resto, ¿no? Estos que eran positivos, acá fueron negativos, pero tiene un voto negativo, pero tiene dos positivos, entonces quedan como positivos. Y los negativos, estos, por ejemplo, que acá fue negativo, acá este fue positivo, bueno, este queda negativo porque tiene dos votos negativos y un solo positivo. Este es siempre negativo, así que queda negativo. Y después tenemos los tres estos del medio, que acá fue negativo, acá fue positivo y acá fue negativo. O sea, dos negativos contra un positivo queda negativo, ¿no? Y entonces esta clasificación combinada, en principio, sería mejor que la de los tres modelos por separado, ¿no? Digo en principio porque habría que chequearlo con datos reales después y no estar cayendo en un overfitting, ¿no? Pero en principio, como, digamos, bueno, acá el bugging no estaría porque los datos son los mismos, ¿no? Porque acá los datos que tenemos son los mismos para los tres, así que, digamos, la parte de evitar el overfitting con el bugging no estaría, pero bueno, en principio parecería mejor, habría que chequearlo realmente con datos nuevos, si esta combinación es mejor o no. Digamos, no siempre que uno utilice un ensamble va a ser mejor que alguno de los modelos por separado, ¿no? Eso no está garantizado, obviamente. Bueno, digamos, esto lo del bugging, ¿no? Al utilizar el bootstrap, disminuye la posibilidad del overfitting, ¿no? Porque cada clasificador no ve la totalidad de los registros del set de entrenamiento, sino que ve un subconjunto en base al bootstrap que se eligió. Y también se pueden utilizar los registros que se conocen como out of back, que son los registros que quedaron afuera de cada uno de estos bootstrap, ¿no? Los que no elegí en ninguna vez. Esto los puedo utilizar como una medida de la precisión del algoritmo, o sea, como un conjunto de validación, digamos, para chequear, digamos, con estos valores que no se utilizaron para entrenar el modelo, los puedo utilizar para chequear, digamos, cuán bien o mal funciona ese clasificador, ¿no? Con esos datos que sé a qué clase pertenecen porque están en mi conjunto de entrenamiento, pero no los utilicé para entrenar este modelo específico, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entendió la técnica de bugging? Bueno, parece que sí. Boosting. Boosting es otra técnica para ensamble de algoritmos de Machine Learning, ¿no? ¿En qué consiste el boosting? Es entrenar un algoritmo simple, ¿no? Es entrenar, no sé, puede ser un árbol, puede ser una red neuronal, puede ser lo que yo quiera, pero en general digamos, es simple, digamos, ¿no? Si fuese un árbol, por ejemplo, es un árbol que tiene una profundidad bastante acotada porque, digamos, no quiere, digamos, funcionar, digamos, ese primer árbol que puedo estar construyendo, ese primer algoritmo que estoy
intentando utilizar para predecir, no intenta predecir correctamente los datos, sino lo que intenta es acercarse un poquito, digamos, al resultado, ¿no? Entonces es algo que genera digamos, un algoritmo simple que se queda con un resultado parcial que, digamos, ayuda a llegar al final, a la predicción final que yo quiero, ¿no? Y en base a los resultados que dé estas predicciones, se analizan y lo que se hace es generar otro algoritmo que también es otro algoritmo simple que empieza a mejorar un poquito más lo que antes tenía, ¿no? Y entonces así voy encadenando, digamos, distintos algoritmos que lo que hacen son mejorar un poco el resultado que tenía hasta ese momento, ¿no? Para que después de aplicar varios de estos tenga un buen resultado. Digamos, lo que se puede ver es, digamos, generar un árbol que, digamos, predice lo que se predijo mal en el árbol anterior, ¿no? O sea, que intenta corregir al árbol anterior, ¿no? Al algoritmo anterior, ¿no? O sea, cada uno de los siguientes lo que intentan hacer es corregir lo que el otro no podía, digamos, predecir bien. En general, la profundidad de los árboles generada con boosting es menor a la generada con bagging. Esto porque, digamos, cada uno de los árboles no intenta ser una clasificación final, sino que es, digamos, acercarse un poquito más a la predicción final, ¿no? Entonces, digamos, en bagging, cada uno de los algoritmos que generamos con cada bootstrap podría funcionar como, digamos, y podría llegar a funcionar medianamente bien para predecir los datos. En el caso de boosting, no. En el caso de boosting, si utilizo solo uno de estos árboles, va a ser bastante malo porque no tiene como finalidad generar una buena predicción, sino es generar un acercamiento más a la predicción final. Acá con un ejemplo capaz que se entienda un poco, que es, digamos, acá tengo datos de edad y de salario, ¿no? Donde tengo distintas edades, bueno, edad 5 años, no sé, antigüedad, pongámosle, antigüedad en el puesto y el salario asociado, ¿no? Y entonces primero lo que tenemos acá es digamos, en este caso un algoritmo que muy simple, demasiado simple, pero para ver, digamos, los casos extremos, donde para cada uno de los datos lo que va a hacer simplemente es dar como predicción el promedio de todos los salarios de todos mis datos, ¿no? En este caso el promedio es 134, entonces para todos los datos voy a dar como predicción 134. No importa qué me das de entrada, te digo 134, ¿no? Bueno, estoy dando el promedio, es una predicción bastante mala, pero es mi primera predicción, ¿no? Esto sería mi primer árbol. Primera predicción, chequea nada, en realidad devuelve 134. ¿Está bien? Entonces, el siguiente, ¿qué va a hacer? El siguiente lo que va a tratar es, bueno, ¿cuánto se equivocó el árbol anterior, ¿no? Para dar el resultado. Y yo voy a tratar de estimar, digamos, esta equivocación que tuvo el anterior, ¿no? Entonces, ahora, yo lo que busco predecir en el segundo árbol no es el salario, sino cuánto se equivocó el árbol anterior y entonces cuánto tengo que ajustar el salario que predijo el árbol anterior para dar un mejor resultado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace es calcular el error, ¿no? En este caso es cuánto es el salario que se predijo, en este caso 134 para todo, y cuánto es el salario real, ¿no? Y obtengo el dato del error, ¿no? Tengo, en este caso ya 82 el salario y 134 el salario que se predijo, entonces tengo un error de menos 52, ¿no? Y así para todos los datos, ¿no? Y entonces lo que voy a tener es, para cada uno de los errores, lo que voy a tratar de dar es, digamos, en cada uno, a ver si acá tengo los datos, ¿no? Acá tengo, para los datos que tengo el error en negativo, lo que voy a predecir
es el promedio de los errores que tuve negativo, ¿no? O sea, acá para la edad mayor a 23, o sea, hago la división acá, en realidad del valor 23, ¿no? Donde tengo todos negativos para un lado y la mayoría de positivos para el otro, como para hacer el corte en el valor de este caso, es el único atributo que tengo para hacer la división, ¿no? En el salario, entonces, perdón, en la antigüedad, en los años. Entonces, digamos, si tengo que elegir el mejor split para ese campo, bueno, lo voy a elegir acá donde tengo solo negativos de un lado y positivos y algunos negativos del otro, ¿no? Y entonces hago la división en la edad 23 y lo que predigo para cada uno de los dos es el promedio de lo que me equivoqué en los datos de cada uno de los conjuntos que me quedaron, ¿no? Entonces, para los menores a 23 o menor o igual a 23, voy a predecir el promedio de la suma de estos errores, y para los que son mayores a 23 voy a predecir el promedio de estos errores, ¿no? Entonces ahí me queda este arbolito donde tengo los errores que había cometido para los datos y para los menores igual a 23, el promedio que era menos 38,25, y para los que son mayores a 23, el promedio que me queda en 25,5, ¿no? Entonces, ¿cuál es la predicción en este punto, ¿no? La predicción en este punto es el 134 que me predecía el primer algoritmo, más la predicción de este, ¿no? Entonces, si el dato es menor a 23, la edad es menor a 23, me va a predecir el 140, ¿no? Que era 134 menos 38,25. Y ese es el valor que me da como predicción, ¿no? O sea, se va acercando un poquito más al valor verdadero, ¿no? Y si es mayor a 23, me va a predecir 134 más 25,5. Y luego lo que hace es lo mismo, es chequear cuál fue el error. ¿Dónde estoy? Acá, ¿no? Acá tengo, no, este es el ajuste y acá tengo la predicción nueva, ¿no? Este sería la predicción nueva para los datos de menor e igual a 23 años, 95,75, y para los datos de mayor a 23 años, la nueva predicción es 159,50. ¿Está bien? No lo tengo más, pero después se sigue haciendo lo mismo, o sea, después lo que se hace es calcular la diferencia entre el valor real, que lo tengo acá, y esta nueva predicción, y se va tratando de llegar digamos, a un resultado que sea más cercano a una buena predicción, ¿no? Pero, digamos, el concepto que tiene que quedar, digamos, este ejemplo es que tengo, digamos, árboles o algoritmos muy simples que lo que hace es corregir lo que el anterior le fue mal, digamos. Lo que el anterior se equivocó, yo ahora el nuevo lo que hace es tratar de digamos, ajustarlo para tener una predicción mejor. ¿Se entendió? ¿No? Esto sería el boosting. Y luego, lo que tenemos es cómo combinamos los distintos algoritmos que tengamos, que cada uno da un resultado y queremos un resultado final, ¿no? Y hay distintas técnicas para esto. Por ejemplo, podemos usar el majority voting, que fue, digamos, lo que hicimos en el ejemplo en este, ¿no? En este lo que hicimos es cada uno daba un voto y se decidía cuál era el último, el mejor, en base al que haya recibido más votos, ¿no? Acá. Y una cosa importante cuando se utiliza, digamos, la mayoría por votación, es cuanto más distintos sean los algoritmos y los resultados que genera cada uno, más valiosa puede ser la combinación de estos. ¿Por qué? Porque, digamos, si utilizo, no sé, 3 algoritmos que
que intentan predecir una clase, ¿no? 3 clasificadores. Pero los 3 son muy parecidos y los 3 en general devuelven la misma clase. Bueno, el resultado final no va a ganar demasiado, ¿no? Si los 3 siempre predicen lo mismo, lo que voy a predecir es lo mismo que hubiese predecido con cada uno. En cambio, si son bastante distintos y tienen ciertas diferencias y digamos, alguno de estos algoritmos clasifica distinto que el resto, puede ser que el resultado final sea mejor que alguno de ellos por separado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, estos, digamos, serían 3 clasificadores y que clasifican en clase 0 o clase 1, ¿no? Entonces tenemos los valores que dio para cada uno el clasificador 1, el 2 y el 3, ¿no? Donde acá tenemos que son casi iguales, ¿no? Salvo este que puse un 0 acá, digamos, fueron casi iguales. O sea, acá teníamos el 80% de unos, ¿no? Acá teníamos el 80 y digamos, al final, digamos, quedó muy, muy similar, ¿no? El resultado. En cambio, sí, tenemos estos que son más distintos, ¿no? Donde teníamos un 1 en lugares donde los otros no tenían un 0. Por más que cada uno, digamos, tenga... perdón, acá no es la clase predecida, porque esto, si no, no tiene sentido. Acá es si le acertó o no les acertó, ¿no? Acá, digamos, este 80% es este clasificador, el 80% de las veces estuvo bien, 80%, 70%, ¿no? Y la combinación logra que el 80% sea correcto de la clasificación, ¿no? Y acá vemos que hay, digamos, el primero tiene 80% de precisión, ¿no? El segundo tiene 70% y el último tiene 60%. Este es el más malo, pero como son, digamos, heterogéneos entre sí, cuando se combinan los resultados con votación, el resultado final logra tener un 90% de precisión, ¿no? Entonces, acá se ve donde quizás cada uno por separado era peor, o digamos, algunos iguales y otros peores que estos 3, pero el resultado de la combinación es mejor que en el otro caso, ¿no? Por esto, porque no son homogéneos entre sí, sino que son más heterogéneos y ganamos más en combinarlos. Si combino 3 cosas muy parecidas, gano muy poco. Si combino cosas más distintas, puede ser que gane más. Otra opción es promediar, ¿no? Promediar los resultados, que bueno, sirve para regresión o clasificación, ¿no? Si son clases, promedio las probabilidades, si es una regresión, promedio directamente los valores que tengo en cada uno de los regresores. No hay mucho más que decir, ¿no? Esta es otra forma muy interesante de un ensamble que es blending, o también se puede encontrar en unos lados como stacked, que lo que hace es separar una parte pequeña del set de entrenamiento, ¿no? Pongámosle un 10%, y lo que se hace es, se entrena con el resto del set de entrenamiento, o sea, con el 90% distintos algoritmos para hacer nuestra predicción. Y lo que se hace es generar un nuevo modelo que es el que va a decidir cómo combino cada uno de estos, digamos, clasificadores o algoritmos, cómo los combino finalmente para el resultado final, ¿no? O sea, tengo los resultados que me dan cada uno de, pongámosle que son clasificadores, tengo, digamos, las clases que me dan cada uno de los clasificadores que utilizo. Y después lo que tengo otro modelo es que en base a las clases que me dio cada uno y para cada uno de los datos que tengo, voy a utilizar el set de entrenamiento este que separé al principio, lo voy a utilizar para entrenar este nuevo modelo que me diga cuánto peso le tengo que dar a cada uno de los clasificadores para dar un resultado mejor utilizando este set de entrenamiento que conozco las clases y, bueno, tratando de maximizar, digamos, cómo combino los algoritmos para que las predicciones sean lo mejor posible, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tengo otro algoritmo que, digamos, optimiza cómo puedo combinar los
los clasificadores o los algoritmos que estoy utilizando en el ensamble para dar el mejor resultado posible. Bueno, hasta ahí fueron, digamos, las distintas técnicas genéricas de ensambles, bagging, boosting, cómo combinarlos con booting, con promedios, con blending. Dudas, comentarios. Cosas que no se haya entendido nada. Nada. ¿Se entiende algo o no? ¿Sí? El único que me contesta es Federico. Luca quedó mal con el chocolate con almendra. Perdón. No lo vuelvo a hacer. Bueno, ahora lo que vamos a ver es algunos algoritmos específicos de árboles de decisión. Random Forest es, digamos, un árbol de decisión que lo que hace es trabajar con bagging. Lo que hace es generar varios árboles de decisión que cada árbol se construye utilizando un bagging del set de entrenamiento, perdón, sí, un bootstrap del set de entrenamiento y un subconjunto de los atributos, ¿no? O sea, cada árbol se entrena con un subconjunto del conjunto que tengo de entrenamiento y aparte no se utilizan todos los atributos, sino que se utilizan un subconjunto de todos los atributos que tengan para de esa forma cada árbol que genere con Random Forest, cada árbol va a estar construido con un set de entrenamiento distinto y con un set de atributos también distinto, ¿no? Entonces es interesante porque, digamos, evito grandemente el overfitting porque, digamos, voy a combinar después el resultado de árboles que trabajaron con distintos datos y con distintos atributos también, ¿no? ¿No? Acá tengo, por ejemplo, n árboles, ¿no? Donde el primer árbol no vio el dato 3, el 3 quedó afuera del bootstrap y no usó el atributo C, ¿no? Y entonces generó un árbol. El árbol 2, en este caso, vio todos los datos que teníamos, casualidad, ¿no? Cuando son más datos, esto es muy difícil que pase, y no utilizó el atributo B. El árbol 3, bueno, otro caso donde tenemos que utilizó todos los datos, pero no utilizó el atributo A. Y el árbol N no utilizó el dato 2 y tampoco el atributo B, ¿no? Entonces, cada uno de los árboles que se generó son, digamos, bastante distintos y luego el resultado final lo toma, digamos, en una combinación de los resultados de cada uno de los N árboles que utilizó. Damián, Sí. una consulta. ¿Los atributos los elige totalmente al azar o tiene como algún criterio? Porque si tenés muchísimos atributos, no puede ser que te queden fuera como los más importantes y eso te empeore un poco. No, son al azar porque, digamos, vos vas a hacer la cantidad suficiente de árboles, o sea, este N lo vas a hacer lo suficientemente alto para darle posibilidad a todos los atributos a que sean probados, digamos, ¿entendés? Sí. O sea, bueno, posiblemente si tenés muchos atributos, el N, digamos, la cantidad de árboles o la cantidad, o sea, siempre podés jugar entre la cantidad de árboles que generás o la cantidad de atributos, que eso sí es un hiperparámetro del algoritmo, que es cuántos atributos seleccionás para cada uno de los árboles, ¿no? Entonces, si tenés muchos atributos, vas a tener que seleccionar un número más alto
de atributos por árbol para darle posibilidad a que los atributos se prueben. En general, los números estos son menores de lo que uno podría suponer de antemano, digamos, ¿no? O sea, con valores bajos de cantidad de atributos que se tengan en cuenta para cada árbol, bueno, depende de los datos, ¿no? Siempre depende, ¿no? La respuesta a esto siempre depende, ¿no? Pero, digamos, si tengo una cantidad de atributos que, no sé, normal, no sé, tengo 30, por decir algo, 40 atributos, en general con valores tipo 5 atributos por árbol va a funcionar bien, digamos, no es que necesito tener 10. Bueno, puede ser, digamos, en algún caso, pero, digamos, bueno, lo que voy a tener son más árboles. En general, construyo más árboles de menos de atributos cada uno y así le doy posibilidad a los atributos a probarse, a que sean probados en los árboles para ver si, digamos, los splits por esos atributos funcionan bien. ¿Sí? Bueno, Luis o Esteban. anda vos, Luis. Pero bueno, lo mío es chiquito. Yo había leído en un libro que el Random Forest utiliza Gradient Boosting. ¿Este es el mismo boosting que hablamos ahorita? No. Random Forest no es Gradient Boosting. Gradient Boosting es otra cosa. O sea, justamente Random Forest utilizan Bagging, esto es Bagging, y Gradient Boosting utiliza Boosting. No sé dónde lo leíste o si lo entendiste mal. Si lo leíste eso, el lugar ese era muy malo, ojo, y quizás entendiste mal. Puede ser que lo entendí mal. Es el libro este de Keras. Pero bueno. No, posiblemente lo hayas entendido mal, digamos. Random Forest es bagging, o sea, lo que hace es un bagging de árbol de decisión, y después tenemos lo que vamos a ver un poco más adelante, son los algoritmos de boosting, como gradient boosting, digamos, o XGBoost, o bueno, algunos que vamos a ver. Bueno, gracias. No hay nada. Esteban. Sí, acá tenemos, viste, que selecciona parte de los atributos. Cada Sí. atributo sería un feature del dataset, ¿no? Sí, claro. Bien, mi pregunta es, ¿cómo el árbol elige entre los features del dataset? ¿Cómo funciona internamente? Es al azar, al azar. ¿Es siempre al azar? Sí. Ahí tienen muchos hiperparámetros. Si ves la documentación, podés darle importancia a los atributos como para que, digamos, si vos tenés alguna pista de algo, darle alguna importancia y que a esos lo trate de, digamos, le da una mayor probabilidad de ser elegidos. No, es todo promediar, tipo, yo a partir de toda esta cantidad de árboles, de valores que tengo, miro cualquier cosa por bolsa bruta en muchas cantidades y cuando los que me dan positivos lo voy tomando. Sí, en realidad, digamos, sí, no es lo que te dan positivo, es como en realidad después la combinación de los que generaste que digamos, todos son lo mejor o lo mejor posible, digamos, para ese conjunto de entrenamiento y esos atributos que eligió, ¿no? Entonces, digamos, lo que digamos, el principio que se basa es tratar de evitar el overfitting. Sí. Y de esa forma, no solo, digamos, que funcione bien o relativamente bien en el entrenamiento, sino que funcione bien con datos nuevos, ¿no? Claro, tipo, por eso usás la parte de bagging, ¿no? Que reducís la cantidad de datos para omitir en un lugar y producir el fin. Claro. Cada árbol no ve todos los datos y aparte, en este caso, no ve todos los atributos, lo cual hace que, digamos, se evite más el overfitting, ¿no? Y en el árbol 1 indica que tienes 1 o 2 veces el dato. Sí. Eso significa que podés tener múltiples veces el mismo dato. Claro, vas a tener, como el bootstrap se toma eligiendo al azar los datos con reemplazo, o sea que sacás uno, pero lo volvés a poner, seguro vas a tener varios datos que están más de una vez. Ok. Gracias. No hay nada. ¿Alguien más? Ahí leí el libro. Sí. Ya más o menos creo que agarré. Dice que al principio Random Forest era mucho más popular, pero a partir de 2014 en Kaggle
en la página de competencias, Gradient Boosting se puso mucho más popular. Eso es lo que decía. Exactamente, digamos. Random Forest anda bastante bien y en algún momento, digamos, daba los mejores resultados o estaba ahí, digamos, pero todo lo nuevo de Gradient Boosting empezó a funcionar mejor y, digamos, especialmente las competencias en general, Gradient Boosting o cualquiera, digamos, algoritmo que utilice Gradient Boosting funciona mejor que Random Forest. Sí, es correcto eso. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, si ven la documentación de Random Forest, de las librerías, van a ver que tienen bastantes hiperparámetros. Algunos de los hiperparámetros son la cantidad de árboles a crear, ¿no? Este es, digamos, el más, o uno de los más importantes, ¿no? ¿Cuántos árboles quiero generar? En general, cuanto más árboles voy a tener mejores resultados, pero bueno, digamos, también, digamos, procesar tantos árboles es más, digamos, utilización de recursos. Entonces uno, digamos, hace un trade-off entre, digamos, agregar, no sé, 10 árboles más, ¿mejora cuánto? Mejora 0,0001, bueno, listo, paro acá. Y la cantidad de atributos por árbol, eso también es importante. Y, digamos, no es tan fácil o tan, digamos, trivial elegir este valor, sino que, digamos, depende de los datos, digamos, cuál es el mejor hiperparámetro de cantidad de atributos por árbol que funciona para este set de entrenamiento, para hacer esta tarea, depende de los datos y de lo que estoy haciendo. Así que eso es lo que, digamos, es más difícil de encontrar el óptimo. Se puede hacer con grid search, utilizando justamente los registros que quedan afuera del bootstrap y tratando de encontrar cuál es el mejor valor para la cantidad de atributos por árbol para este problema que estoy tratando de resolver, ¿no? Con estos datos. Bueno, acá aparece la parte de boosting, ¿no? Random Forest es un plugin. Después tenemos tres, vamos a ver, digamos, rápidamente, digamos, de boosting. Digamos, el XGBoost, que es un boosting de árboles de decisión. Digamos, lo que hace XGBoost es generar árboles que son simples, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos personas, ¿no? Tenemos distintas personas donde tienen una edad, un género, una ocupación. Y lo que intentamos predecir es si a la persona le gustan los juegos de computadora, ¿no? Entonces, digamos, arma un árbol simple, digamos, en este caso, ¿no? Donde tenemos el nodo raíz, pregunta por la edad, ¿no? Y si es menor a 15, pregunta por el género. Si el género es masculino. Si es masculino, le asigna una predicción de +2, ¿no? Un puntaje asociado a ese nodo hoja, ¿no? En este caso, +2. Si no es masculino, le asigna un puntaje de +0,1, ¿no? Y si la edad es mayor a 15, le asigna un puntaje de -1, ¿no? ¿No? Este es el primer árbol, ¿no? Y después genera otro segundo árbol donde chequea si usa la computadora, o sea, el atributo ahora que se utilizó para el árbol es si usa la computadora diariamente, ¿no? Y si es sí, le pone un puntaje de +0,9 y si es no, le pone un puntaje de -0,9, ¿no? Y entonces la predicción final para cada uno de los datos se da en base a la suma de, digamos, del puntaje, del score para cada uno de los árboles que construí, ¿no? El nenito en el primero tiene un +2, en el segundo tiene un +0,9, entonces el score final es 2,9, ¿no? Y para el abuelito, en el primero es -1 y en el segundo es -0,9, o sea que el score final es de -1,9, ¿no? Y en base, digamos, a los
a los valores de cada, digamos, de cada score, se lo ordenan en base al atributo y se busca el split donde genere la mayor ganancia de información para decidir, digamos, en qué clase da. O, digamos, si estamos haciendo un programa de regresión, podría devolver directamente, digamos, el valor, ¿no? Y algo importante de XGBoost es que funciona únicamente con valores numéricos, ¿no? No funciona con variables categóricas, ¿no? Entonces, si queremos trabajar con, o sea, si nuestros datos tienen atributos categóricos, tenemos que codificarlo con algún encoding. La que viene es o la que siguiente, donde se ven, digamos, un poco todo el tema de encoding y todo eso, donde van a haber distintas opciones, ¿no? Bueno, está en el video, está más explicado cómo funciona un poco internamente, ¿no? Digamos, este es muy por arriba, pero, digamos, el concepto general es que XGBoost es un algoritmo de árbol de decisión, de boosting de árbol de decisión, que funciona en general muy bien y que, digamos, hay que tener en cuenta que funciona únicamente con atributos numéricos. Luego tenemos dos, digamos, otros árboles de decisión de boosting, que son CatBoost y LightGBM. Ambos, digamos, son, digamos, mejoras a XGBoost. Son similares. Sí. Una pregunta sobre ambos XGBoost y Random Forest. Sí. ¿Los dos hacen regresión y clasificación? Sí. Ambos, muy bien. Sí. ¿Y el algoritmo es el mismo o cómo hay? Sí, digamos, te da digamos, en uno te da una clase y en otro te da un valor, ¿no? Pero sí, básicamente es lo mismo, digamos. Ok, pero los hiperparámetros son lo mismo, básicamente. Sí. Okay. O casi lo mismo, digamos. Los importantes son los mismos. Posiblemente haya alguno que sea para uno y otro, digamos, pero los importantes son los mismos. Claro, siempre es profundidad de árbol y todo eso. Claro. Bien. CatBoost y LightGBM, ¿no? Son dos árboles de edición de boosting. Digamos, son mejoras a XGBoost. Hacen algunas optimizaciones de uso de memoria, de velocidad, posibilidad de entrenamiento en paralelo, digamos, son mejoras a XGBoost. Y una mejora importante que tiene es que soportan variables categóricas que en realidad, digamos, simplemente lo que hacen es utilizar un encoding interno por defecto, ¿no? O sea, si yo le paso atributos categóricos, lo que va a hacer es convertirlos en un encoding, digamos, que tiene internamente en un número, ¿no? Lo van a ver en la clase siguiente, digamos, son encodings que son, digamos, en general buenos, pero bueno, uno siempre puede igualmente a las variables categorías que tenga, aplicarle distintos encoding en base a información externa que uno tenga de los datos, que pueda ser mejor al encoding interno que hace, digamos, CatBoost o LightGBM, y de esa forma generar mejores datos y al final mejores resultados, ¿no? Pero para hacer una prueba rápida para un set y tener algún resultado, digamos, baseline, un resultado inicial, uno puede utilizar CatBoost, LightGBM sin tener que procesar demasiado los datos y obtener un primer resultado que en general es, digamos, bastante bueno, ¿no? Mejorable, pero un buen punto de partida. Bueno, todos estos tienen bastantes hiperparámetros y en general uno va a utilizar, digamos, algún grid search para la búsqueda o un random search en la búsqueda de los hiperparámetros, porque en general son bastantes y pueden generar, digamos, unas mejoras considerables, ¿no? Tienen muchos, digamos, los que uno va a tratar de optimizar primero son, no sé, 5 o 6.
y después va a empezar a jugar con los otros más finos, ¿no? Pero si ven la documentación van a ver que son realmente muchos los hiperparámetros que tienen todos estos algoritmos. Y creo que ya está, sí. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Damián, consulta. En los videos, en la parte práctica para el XGBoost, usabas la librería XGB. Sí. Para, por ejemplo, si usás sklearn en vez de XGB, ¿más o menos esto es lo mismo o algún XGB tiene una ventaja sobre...? No, son muy parecidos todos. Son muy parecidos. No vas a ver grandes ventajas. O grandes diferencias, digo. Perfecto, lo mismo con estos dos Boost y LightGBM. O sea, si buscamos, ya sea si encontramos en sklearn o en otra librería... va a Estos ser lo están mismo. en las librerías, estos están en sus librerías, digamos, tienen cada uno su implementación, digamos, separado. Así que, digamos, no hay distintos, digamos, ¿no? O creo yo, no sé. Vale, O qué perfecto. sé. Sí. Y son similares, digamos, estos dos también son similares, no son iguales, pero son bastante similares, digamos, ¿no? Utilizan un encoding interno distinto, tienen algunas, digamos, diferencias en optimizaciones o posibilidades de entrenamiento en paralelo distinto, digamos, pero son, digamos, relativamente similares. ¿Otras dudas, consultas? Estos métodos que vimos hoy son métodos supervisados o no supervisados, ya que A ver quién me contesta. ¿Quién me contesta, Luis? ¿Alguien me contesta, Luis? Supervisado. Muy bien, Juan Agustín. ¿Te digo Juan o te digo Agustín o te digo Juan Agustín? esto es porque es en caja blanca. No. Agustín, bien. O sea, supervisado es porque vos tenés el target, lo tenés, ¿no? Vos lo sabés y sabés, digamos, qué querés obtener en los datos nuevos, que es predecir ese target, ¿no? Entonces tenés un conjunto de entrenamientos donde tenés target conocidos, entrenás un modelo y luego te fijás cuán bien obtuvo con un conjunto de validación para entender, ok, esto se entrenó con estos datos, utiliza un set distinto para validar cuán bien o mal funciona esto que se hizo, donde yo sé también digamos, el target de estos datos y entonces puedo, digamos, calcular un error. Y luego lo utilizo para datos que no sé el target, pero quiero predecir. ¿Está bien? Los que son no supervisados son, digamos, no tengo una clase, no tengo un target, sino que son cosas más como estimo como clustering, donde, bueno, divido los datos en conjuntos, pero los conjuntos no es que yo le digo para entrenar este dato pertenece a este grupo, no. Yo le doy los datos y me lo divide en grupos y listo. Yo no le tuve que ir diciendo vas bien, vas mal, no. Funcionó, terminó, ya está. Eso es no supervisado. No supervisado es, le doy los datos, me genera algo. Listo. No, digamos, después tengo que ver si lo que me generó me sirve para algo o no. ¿Está bien? Ahora, supervisado es, le doy datos donde yo conozco el target y después me fijo si lo que me hiciste está relativamente bien o no. ¿Se entiende? Y en el boosting, que justamente hablamos de que separaban los datos, ese sí sería no supervisado. No, también es supervisado, digamos. Se separa los datos cuando. ¿De qué hablas? Viste que había como un diagrama que parecía las redes neuronales que yo te pregunté si Eso era... era bugging. Perdón, Paggy. Claro, no. O
sea, es lo mismo. Yo separo los set de entrenamiento, pero sigo teniendo set de entrenamiento donde sigo haciéndolo, digamos, lo mismo que en cualquier algoritmo supervisado. Ok, perfecto. Claro, no supervisado es digamos, acá dice cuando te mandas sin saber qué vas a encontrar. Digamos, sí, como algo de descubrimiento, digamos, ¿no? Digamos, no, vos no sabés, digamos, digamos, lo que querés es como que los datos te den información que vos no sabés. Entonces, ahí es no supervisado porque no hay una finalidad explícita, ¿no? Entonces ahí es un trabajo no supervisado. Pero cuando vos tenés un target, que es lo que vos querés predecir, ahí es un trabajo supervisado. Ok, ya entiendo. Gracias. No hay nada. ¿Más dudas? ¿Comentarios? ¿Nada? Estamos... ¿Cómo vienen con el TP? ¿Vienen? ¿Vienen con el TP o todavía no vienen? Mazo, complicado. Mazo. Este fin de se empieza. Estoy viendo, pero no avancé mucho todavía. Sí, poca consulta. Por ahora hay poca consulta, se ve por ahora poco movimiento. Empiecen cuanto antes porque, nada, después va a llevar más tiempo del que piensan, ¿no? O del que estiman. Mirá, llegué justo para cuando me gustaría ir a decir algo también. Muy bien, Ahí diga está. nomás. Y hay numeritos que ni idea qué son. Y Sí, es feo no saber qué son, sí, es Es feo feo. no saber qué son. Sí, es común también en datación sí, de es fraude. común, claro. Claro, eso. Hay muchas cosas de la teoría que por ahí bajarlas a la práctica son 2 líneas de código, pero lo hacen un poquito distinto, lo están haciendo mal. Y esas cosas no son cosas que vayan a descubrir el fin de semana antes de la entrega. Tipo, por ahí no es mucho código, pero es mucho ser consciente de las cosas que están haciendo. Entonces, nada, eso. Les recomiendo empezar este fin de. Si no empezaron, y si no, lo antes posible. Sí, y después es mucha prueba y error las cosas, como que hay que prepararme, hay que probarlo, digamos, ¿no? No hay nadie que, digamos, tenga la posta, ¿no? Así que, y llevan tiempo todas esas cosas, ¿no? No, porque después vos vas a... O sea, el baseline es sobre el universo de todos los datos. Si vos en test también tenés datos inválidos, o sea, es como que no estás probando nada, porque... O sea, no estás prediciendo para esos datos, entonces, ¿cómo vas a mandar a la competencia y cómo vas a predecir el baseline? Digamos, no... O sea, Sí, va a ser un baseline malo, digamos, ¿no? Claro, pero no vas a poder mandar a la competencia tampoco, porque si vos tirás las filas del test, que nada, o sea, pensarlo así, en producción a vos esos nans te van a llegar como nans, porque si no, no estarían nan en el dataset. Entonces es como, no podés que te llegue eso en producción y descartar la fila. No, yo para esto no predigo porque hay un nan. ¿Qué es lo peor que podía pasar? Claro. Sí, lo que pasa es que en realidad lo peor que podía pasar es que te lleguen los nans. Entonces, capaz que te da mejor la métrica tirándolos. Cami, si están tirando a pegar, pregunten. Tipo, aprovechen que todos tienen el mismo TP, pregunten cosas en consultas y digamos, de paso, hacen todos juntos una base de conocimiento. Van todos. Deben tener todas las mismas dudas. Ponele en esos casos de que vos reemplazaste los NaN por, tiro, por ejemplo, al azar, el promedio de tu set de entrenamiento. Luego, cuando, no sé, lo aplicás al test, vos decís, bueno, te guardaste ese promedio. Perdón, se me cortó ahí. ¿Hay casos en los que? Por ejemplo, vos tenés NaN o hiciste un encoding que le pusiste como el ejemplo que dijiste en el Slack de 0,03 Mastercard. Sí. Vos lo que haces es cuando te vas a test, decís, bueno, yo me guardé que el promedio de esta variable era 10 y le asigno los nans de test, le pongo el 10, por ejemplo. Sí. Esto lo tenemos que hacer como
¿Hay capaz códigos automáticos o lo podemos hacer medio casero en sí de que guardamos la variable y después reemplazamos en test? Me parece que van a tener que guardar la variable. Yo no conozco cosas así que te organicen eso automáticamente. O Si sea, es como encuentran la una, guardamos avísenme y después la porque aplicamos. si encuentran alguna cosa para hacer eso automático, háganlo así y avísenme así cambio las cosas en mi trabajo. Pero no, se van a tener que guardar, me parece. Si hay columnas que están muy vacías, las pueden llenar con el promedio de lo que dé el coding o la moda de las columnas para lo que no sea nulo. Y obviamente, si hay una columna que está 96% vacía, y no creo que vaya a ser muy útil. Pero bueno, no se sabe, porque capaz justo donde no está vacía hay fraude. Lo otro que pueden hacer, a veces esto no lo piensan, pero supónganse que ustedes están llenando una encuesta y hay que predecir si la persona, no sé, ¿cómo es? Y de si me gustó la película o no. Y tenemos que predecir, según la peli que ve, si le va a gustar la cosa o no. Y en la encuesta hay un montón de preguntas que no contestan y hay un montón de gente que no contesta la encuesta. Ah, ok. Sí, se colgó un toque. Sí, estoy con internet intermitente hoy para las meets. Supónganse eso, ven una película y hay que predecir si le va a gustar o no a la persona en base a unas encuestas. Y hay gente que no llena la encuesta, hay gente que algunas preguntas de la encuesta no las contesta, y ustedes capaz descartan eso o hacen algo con eso, y capaz lo que está pasando es que a la persona a la que le gustó la película no llena la encuesta. Entonces, por ahí, una forma de encodear un feature que tiene muchos nulls es encodearlo como tiene null, no tiene null, y capaz que cuando tiene null es siempre fraude, o capaz que cuando no tiene, etc. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, a veces el hecho de ser nulo o no es un feature en sí mismo. Una consulta sobre eso. ¿Sí? Vos también dijiste el tema que ahora también, tipo, las preguntas que tenemos en la encuesta no tienen nombre, ¿no? Entonces, también, tipo, es complicado a veces con algo, tipo, intentar usar features que no tienen nombre, no sabes dónde ubicarlos, o los tratás de meter juntos en algún lado y como me tenían ruido el dataset, ¿no? No puede ser, también. ¿Cómo features? Que no entendí eso. O sea, viste los casos de los ID Sí. que están sin, no, básicamente tienen ID tanto, que no sabes lo que son. Ponele que son preguntas en tu encuesta. Sí. Yo no sé a qué se refieren, qué pregunta, qué tipo, nada, no tengo información de eso. Claro. No genera posibilidad que genere ruido. Está la posibilidad de que genere ruido, está la posibilidad de que no ayude, etcétera. Pero digamos, ustedes no están tratando acá de ganar la competencia, están tratando de hacer un modelo razonable que te sea un baseline, entender. O sea, ustedes piensen en la cantidad de conocimientos que tienen que asimilar en un solo TP. Tienen que entender qué es validación, cómo se entrena un modelo, qué es un modelo, qué modelos hay, cómo se elige validación, cómo se testea, cómo se predice, qué son los encodings. O sea, obviamente no van a tener que, además de eso, ganar la competencia, digamos, hacer el mejor modelo. Con que ustedes entiendan esas cosas conceptualmente bien ya es un montón. Elijan un encoding, piénsenlo, sean criteriosos, pero nada, no es que tampoco es súper decisivo, ¿no? Pero bueno, sí. O por supuesto, digamos, si consigue. No, ganar la competencia, igual ya pasó la competencia, así que ganarla no. El modelo tiene que cumplir, o sea, abajo están las rúbricas, está lo que se corrige. El modelo no puede ser malo, pero los mínimos que les pedimos de OutRock y todo eso, se van a dar cuenta cuando hagan el baseline que no son muy restrictivos. O sea, los mínimos esos que les pedimos es como para que el modelo no esté mal hecho. O sea, si ustedes el modelo les da un OutRock de 0.58 es porque hicieron algo mal. Tipo, no puede ser que el modelo les dé eso. Es una pista para ver si hicieron mal el encoding o no. Ahora, si ustedes se divierten haciendo y quieren hacerlo, o sea, ustedes tienen que tratar de hacerlo bien a ojo, digamos, ojímetro, pero en líneas generales les va a cumplir los requerimientos necesarios. Sí. Porque van a buscar hiperparámetros, van a elegir los features, van a ver cuáles son los más importantes. Evidentemente, algo que cumpla los requisitos les va a tener que dar. Yo, una pregunta. Hay algo que no me queda muy claro de los encodings. O sea, leí todo lo que pusiste en Slack, pero no termino de entender, digamos, no sé, qué información extra me da ponerle el Ming encoding contra el label encoding, contra... Digamos, no llego a entender qué es lo que estoy haciendo. Más o que sea, ¿cuándo elegir uno y cuándo elegir el otro? O sea, entendí que el label encoding pone un número arbitrario a cada categoría y el min
el promedio de apariciones que tiene, digamos, positivas, ¿no? Pero, ¿y eso en qué me cambia? Vos lo ¿Qué que tenés cambia que en la pensar que balanza? después tenés un árbol de decisión, digamos. Vos, digamos, ese dato lo va a tomar un árbol de decisión y va a tratar de hacer un split. Entonces, vos tenés que pensar en eso, lo que pasa atrás. Entonces, si tu dato, por ejemplo, lo convertís en un label que le asigna números así porque sí, y después para dividir por ese número, digamos, ¿tiene sentido en esos datos? ¿No tiene sentido? ¿Entendés? Tenés que pensar que después, atrás de eso, tenés un árbol de decisión haciendo split, lo mismo que vimos recién. Es eso, digamos. Ah, ok, o sea que depende ponele, si uso árbol de decisión, por ahí me conviene un encoding u otro, y si uso, no sé, Claro. regresión logística, por ahí me sirve otra cosa. Sí, También, pero sí. no, no, decir. No, pero además hay algo que está relacionado al feature en sí mismo. Por ejemplo, suponete, o sea, el tipo de tarjeta de crédito ya varios vimos que está relacionado con la proporción de fraude. Suponete entonces que vos ahí haces un label encoder y te queda en 1 una de las que tiene poco fraude, en 2 la que tiene más fraude, en 3 la que tiene poco fraude, en 4 una de las que tiene poco fraude. Ahí el árbol, para agarrar al que tiene mucho fraude, tiene que hacer 2 cortes, mayor a 1 y menor a 3. En cambio, si vos le haces un min encoding, el árbol hace un corte a partir del min, dice, bueno, si el min es más alto que tanto, y ahí se agarra la categoría que tiene más fraude, y solo le cuesta un corte al árbol. Y así con Uy, distintos perdón, modelos, digamos. no te entendí. Ok. Suponete... ¿cómo hago esto? Pueden ver la clase igual de Feature Engineering, que es la que sigue, ahí va a estar más claro, pero a ver si puedo dibujar algo. Uy. No sé si podés explicarlo vos mejor, Damián, capaz. No, yo creo que lo explicaste bien, digamos. Vos tenés, digamos, estás convirtiendo datos a números, que en realidad esos números no tienen ninguna revelación en los datos reales, ¿no? Entonces, si vos pasás tarjetas de créditos a números, digamos, y la asignación es totalmente antojadiza, digamos, después cuando dividas los datos esos, no va a tener ninguna relación con los datos reales. Entonces, como dijo Gian, quizás estaba dividiendo por tarjeta y el target de las tarjetas era variado. Para el que te quedó 1, digamos, no había fraude. Para el que te quedó 2 había fraude. Para el que te quedó 3, sí había. Para el otro no, digamos, te van quedando intercaladas. Y entonces el árbol no puede dividir nada ahí. Entonces, si vos elegís un encoding mejor que, digamos, que este dato que está, que digamos que esta relación entre cuán fraude hay está relacionado con la tarjeta, lo elegís mejor, al árbol lo ayudás para poder decidir, ¿no? Y no seteándole un orden a los datos que en realidad no tienen ninguna relación en la realidad. ¿No? Porque a Visa le asignaste 2, no sé, a Mastercard le asignaste 3 y no le fue al revés, ¿entendés? Claro, o sea que la idea es que yo elija el encoding que haga que estos números que yo voy a tener representando las categorías tengan un sentido. Exactamente. Cuanto más te acercás al sentido que pueda entender el árbol o lo que estés usando después, va a hacer que eso funcione mejor. Genial, ok. Y allá no se le escucha bien. No. Ahí está, ¿y se me escucha? Bien. Sí, a ver sí. Cada tanto se me desconecta el micrófono. Bueno, suponete que vos tenés esto, ¿no? Entonces, tenés que American tiene 2% de fraude, Visa 2% de fraude y Master 5% de fraude. Si el label encoder te asigna esto 0, a este le asigna 1 y a este le asigna 2, el árbol, para agarrar Master, si es importante, tiene que hacer un corte primero por mayor a 0, y después acá, para agarrar de vuelta Master, tiene que hacer por menor a 2. Al árbol le cuesta 2 hojas agarrarte a Master, que era lo importante. En cambio, si lo pones con min encoding, le cuesta menos. Ahora, suponete, otro ejemplo, porque si no parece que min encoding siempre es lo mejor. Suponete que todos tienen 2%, pero cuando se da Mastercard y
además la resolución de pantalla, por decir algo, es 800 por 600, el fraude, cuando se combinan estas dos, suponete que el fraude es 10%, por decir algo. Entonces, si vos le haces min encoding a esto, te vas a perder de ver master y el árbol no va a poder combinar estos dos, ¿ok? En cambio, si le haces one hot encoding a este y master es una columna que dice 1 por separado, o sea, esto es 100, esto es 010 y esto es 001, el árbol va a poder distinguir master por separado y combinarlo con 800 por 600, que también esté en one hot encoding, y encontrar la categoría que dé 10% de fraude. Entonces, vos estas combinaciones las vas a perder si haces min encoding o label encoding. Pero, digamos, me explico lo que quiero decir, cambia completamente de acuerdo a cuál sea la relación entre los features. Y es algo que vos tenés que pensar. ¿Ese ejemplo se entendió? Sí, O sea, se entendió, pero no me queda del todo claro. O sea, claramente el ejemplo que diste por ahí en la realidad no tiene mucho sentido que el tipo que usa master use una pantalla de esa cosa. Pero bueno, por ahí la relación... Sí, pero bueno, por ahí la relación existe. Claro, y o sea, no ¿cómo importa. ¿cómo me voy a imaginar eso? O sea, No, obvio, pero, no, o sea, vos, si master se correlaciona específicamente master, independientemente de su porcentaje de fraude, con otra cosa muy particular, y esas dos cosas generan fraude, te lo vas a perder haciendo label encoding y haciendo min encoding, no se te lo vas a perder. Al árbol le va a costar un montón más encontrarlo. Claro, Entonces, obviamente no te podés imaginar eso, es muy difícil. Son cosas que sacás de probar, sacar, probar. La idea no es que encuentres el encoding más óptimo, porque yo tampoco sé cuál es. Por eso la idea no es ganar la competencia. Pero digamos, si tenés una categórica que tiene 3 clases, por decirte algo, y bueno, no te pesa tanto hacer el one hot encoding. Ahora, si tenés una categórica que tiene 2000 clases y vas a romper todo haciendo el one hot, pero tenés ganancia con el one hot. perdón, ¿con las clases te referís a la cantidad de features? A la cardinalidad, digamos. Por ejemplo, si esto tenemos tipo de tarjeta de crédito y tenés 3 tipos posibles y no te pesa tanto hacerle one hot y hacer 3 columnitas. Okay. One hot suele ser mejor cuando la cardinalidad es poca, pero bueno, también puede no pasar eso, digamos. Sí. Depende del modelo, depende... Nada. Usen su criterio, digamos. Una consulta. Sí. Si a nivel, vos no te interesa tipo el nivel de eficiencia de cuánto va a tardar en predecir, ¿no te conviene hacer múltiples tipos de encoding de la misma variable? Ahí si haces múltiple encoding de la misma variable, es como que te estás metiendo de vuelta en el problema de la dimensionalidad, porque si vos por cada categórica haces 3 columnas, por ahí de repente, si tenías 100 categóricas, tenés 300 columnas y el modelo puede hacer mucho más overfitting, se memoriza más cosas. Okay. Entonces, nada, todo un trade-off que es imposible. Claro, pero a veces te conviene quizás generar para una específica, generarlo con 2 encoding, digamos. No sé, la tarjeta de crédito hacer un one hot y el min también, digamos. Son cosas que uno puede probar. Consulta, por ejemplo, cuando haces min encoding, vos lo haces y después siempre conviene fijarse cómo te quedaron, ponerle, no sé, tenías 10 categorías, hago min y veo que de repente 7 categorías tienen casi el mismo promedio. Ahí es como que me doy cuenta, digo, no me sirve esto porque me va a estar agrupando las 7 categorías como similares. Si las categorías son parecidas en porcentaje de fraude, ¿por qué no podrían, o sea, por qué no sería importante que tengan el mismo promedio? Por ahí querés eso. O sea, no me acuerdo quién decía, no me acuerdo cómo era la frase, que Machine Learning es hacer alquimia, digamos, ¿no? O sea, que ustedes la idea es que ustedes tienen el dataset de validación y ustedes pueden probar lo que quieran. Y lo que sea que a ustedes se les ocurra, está bien si el dataset de validación da mejor. Si hacen todas las cosas bien. Entonces, por eso es importante aprender a usar bien validación y a tomar métricas. Porque, digamos, ustedes pueden hacer lo que quieran y después si prueban bien las cosas y validación mejoró, es mejor. Listo, no hay nada, como le gusta decir a Luis, no se puede luchar contra el éxito. Me gusta mucho esa frase. Esa pregunta es muy buena, me gustaría que esté en el canal. Si el set de validación, ¿cómo conviene empezar a armarlo? Yo dije, ahí no sé si leyeron, que 30 split no es lo mejor, y eso es porque probablemente el fraude está relacionado con el tiempo. Entonces, claro, o sea, fíjense que el test set, si ustedes ven los timestamps, son todos futuros al train set. Eso quiere decir que ahí hay una relación entre el tiempo y el fraude. Entonces, si ustedes entrenan con cosas del futuro y mezclan todo presente y futuro,
se va como a ensuciar lo que hagan en validación, digamos. Es como que el modelo que entrenó va a haber visto cosas del futuro para predecir en validación. Siempre ante la duda, si no saben si el tiempo afecta, y lo mejor es cortar por el tiempo. Entonces se toman, no sé, el 80% de train que sea más reciente y después el otro 20% que sea del futuro.